En CaixaBank Day One, hoy y cada día, acompañamos a las empresas innovadoras con ambición global que forman parte de la cultura del cambio. De esta forma, detectamos aquellos agentes que intervienen en el ecosistema de las empresas tecnológicas y adaptamos nuestra oferta de productos y servicios a las diferentes etapas de crecimiento de nuestros clientes. Ya no solo somos un banco para startups, scale-ups e inversores, sino también para todos aquellos que impulsan la economía del mañana, aquellos que proyectan cómo será el futuro y trabajan cada día para conseguirlo. En CaixaBank Day One reforzamos nuestro modelo de especialización con nuevos centros de empresas, consultores financieros, soluciones de negocio especializadas y una red internacional de contactos. Además, también participamos en diferentes eventos del ecosistema emprendedor conectando la economía de la innovación de una manera más global. Hoy es el día 1, otra vez, para miles de empresas que están haciendo evolucionar el mañana. Y junto a ellas, hoy también vuelve a ser el día 1 para nosotros. Day One. Scaling Up. Hola a todos y bienvenidos al CaixaBank Talks de hoy, organizado por Day One. Yo soy Alex Ferreiro, soy Product Manager en el equipo de Day One. Como todos conocéis, somos el segmento que acompañamos a las empresas tecnológicas con alto potencial de crecimiento dentro de lo que llamamos la economía de la innovación en España. Con la idea de seguir generando contenido relevante para el ecosistema, hoy nos acompaña, contaremos con la presencia de Manuel Matés. Manuel forma parte de la primera ola de fundadores en España de Internet, Tinet, Olé, primer portal de habla hispana vendido a Telefónica, posteriormente Belmur Consulting. Ha sido profesor y fundador de Sadebank, entre otras instituciones, y es coeditor, traductor de bestsellers en Venture Capital Tech, como cerrador de financiación con éxito de Bradfeld y emprender y liderar una startup de Ben Horowitz. Actualmente es cofundador, managing partner del fondo de Venture Capital Pixel Ventures. Las startups de portfolio que gestiona Manuel son modelos de negocio software, modelos de negocio marketplace, e-commerce, entre ellas, por citar algunas, Ticketing 3D, eBox, Reback, Hotelscan, Celebrens, Instacarro, Bingo Kids, Balugo, Hippie E-commerce, Ubio, etc. Manuel también coordina el estudio anual Status Quo de las Startups y Visitech en España, una visión del 93 al 2020, del cual hoy nos dará un amplio detalle. Bienvenidos, muchas gracias por vuestro tiempo y antes de comenzar, pues tan solo comentarles a los asistentes que tras la ponencia tendremos una parte de Q&A donde podréis dirigir al ponente, realizar las preguntas a través de la plataforma a las que os habéis conectado y os animemos a todos a que participéis y aprovechéis esta ocasión. Cuando quieras, Manuel. Muchas gracias, Alex, y buenas tardes a todos. Espero que estéis todos bien. Voy a compartir la presentación. Esta presentación que os voy a hacer, voy a intentar hacerla rápida en 20-25 minutos y luego centrarnos en preguntas y que el público se anime a participar. Como bien ha indicado Alex, nosotros somos un fondo de capital riesgo con dos gestores basados en Madrid y Barcelona. Invertimos en fase seed, en la fase semilla y concretamente en la mid-late seed, muy especializados en software y marketplaces / e-commerce. Durante la pandemia, y ese es uno de los temas que trataremos hoy, la inversión en Venture Capital Tech, una de las dudas que había en febrero es decir, oye, ¿cómo va a ir el año, no? Y bueno, pues el año ha ido, el 2020 ha ido muy bien, ahora lo veremos, y el 2021 está yendo todavía mejor. Con lo cual, sí que se confirma que la pandemia acelera hábitos de consumo B2B y B2C, hábitos de consumo del ciudadano cada vez más en Internet y tecnología en su vida diaria, en sus compras, en sus seguimientos, pedidos, en la monitorización de dónde está su hijo, en la educación de su hijo en la escuela o fuera de la escuela con una app, etcétera. Y luego la parte B2B, como es hoy, que estamos conectando con un sistema de videoconferencia o conectamos para gestionar nuestros clientes con un software que nos ayuda en el CRM o nos coordinamos con el software de gestión logística, ¿vale? Y esto es un poco, es decir, la tecnología e Internet, el software e Internet, cada vez va a estar más presente en nuestras vidas. Y cada vez más la tecnología, que es la frase del CEO de Microsoft, lo define muy bien, y también lo dicen, software is eating the world, ¿no? El software cada vez está más presente
Y nosotros cuando empezamos en el año 94 en Internet, que es Pleistoceno medio anterior, pues esa es la visión que en mi caso yo tuve, ¿no? Cuando vi Internet, me explicaron Internet, digo, ¿qué? Internet. Y me quedé alucinado. Me quedé alucinado el potencial que tenía como canal de distribución de productos y servicios, de comunicación, y los ordenadores que tenían sus licencias en el ordenador, no existían la nube ni nada. Y poco a poco Internet y la conexión de las tecnologías de información, software, ha cambiado y está cambiando el mundo. Y con la pandemia, lo que ha pasado, ya les avanzo, es que no ha bajado la inversión en España. Y además, en nuestro caso, hemos levantado de año 2020 a día de hoy 9 series A a D, que son series de rondas de financiación. La mayor que hubo en España, una de las dos mayores que se hizo en España, es una startup del portfolio nuestro que es PAC. Y por valor de más de 100, estas 9 rondas por valor de unos 120 millones de euros. Con lo cual, si nos preguntan, oye, ¿se han parado las inversiones durante la pandemia? Todo lo contrario. Hay startups que han cogido muy buen viento de cola con hábitos de consumo de educación digital, de logística, etcétera, y hemos salido beneficiados. De hecho, somos el fondo en categoría SEED y en general en España que posiblemente haya levantado más dinero entre sus participadas en categoría SEED. Entonces, esto nos ha permitido, pues bueno, estar en un muy buen, lo que se llama un múltiplo del capital invertido, que es un 3,15, y además una TIR neta de nuestra cartera, del vehículo 1, del 25,23%, que esto es lo que hace finalmente que estemos en top cuartil a nivel mundial según benchmark de PitchBook, que es la referencia que tienes que coger para comparar el TIR de la cartera y del valor de la cartera. Bueno, dicho todo esto, el mensaje es tecnología cada vez más presente en nuestras vidas. ¿Qué está pasando en España? No ha bajado la inversión y vamos a entrar en ello. El estudio que les voy a presentar es algo que llevo haciendo desde el año 2009 aproximadamente, dedicado fuera de horas a ir recogiendo y con la ayuda de un par de personas también, operaciones de Venture Capital Tech, TIC y software. Por eso está aquí este asterisco. Y bueno, si alguno de ustedes me quiere contactar, aquí tiene mi email y esta es mi cuenta de Twitter, ¿vale? Y mi email es macrol@bigsurventus, cualquier pregunta que tengan o interés que tengan. Actualmente estamos acabando de levantar el nuevo fondo, llevamos 6 inversiones nuevas y la verdad es que es un año con muy buen deal flow y muy buenas operaciones. La presentación tiene 3 partes, yo me voy a centrar en esta primera, si nos llega a esta segunda ya veremos. Esta es más bien la evolución cuantitativa de la inversión, el Venture Capital Tech. Es una visión del 2010 al 2020, la apuntaré también al 2021. 2020 estoy cerrando datos, pero ya les avanzaré los que son, porque son fáciles de entender. La segunda parte es cómo se han construido los hubs, cómo se construye un ecosistema tecnológico, ¿no? Y les haré un par de apuntes, ¿no? Y antes, aquí hablamos de startups y Venture Capital Tech. El otro día me preguntaba un inversor, me decía, oye, Manuel, ¿qué es una startup? Y yo, eso es una muy buena pregunta. Yo le decía, mira, una startup es una compañía con un alto potencial de crecimiento que en un periodo de 5 a 8 años, con un modelo de negocio innovador y de ventas repetible, escalable y rentable, llega a demostrar que es una gran empresa tecnológica. Privalia en 10 años facturó 400 y pico millones. OPAC, como salió el otro día, que 400 y pico millones y se vendió al cabo de 10 años. Y Privalia en el año 6 ya no era una startup, ya había demostrado que era una startup, era ya una scale-up tirando hacia allá gran empresa tecnológica. Entonces, ser una startup supone un alto crecimiento en un corto espacio de tiempo. ¿Por qué? Porque la tecnología te abre mercados y formas de trabajar en procesos que hacen que seas más escalable. Que crezcas, la facturación no crezca en paralelo la estructura de costes, gracias a la tecnología, por la amplitud del mercado que puedes coger y porque los procesos que tienes involucrados están apalancados en procesos y en tecnología. Una de las métricas que nosotros miramos y nos interesa ver en la evolución de startup es la facturación por empleado, por ejemplo, año. A partir de aquí, ¿cuál sería el titular
del 2020. Bueno, muy rápidamente. 2020 ya se demuestra y se consolida que España ya está consolidada como quinto país en Europa, Madrid y Barcelona quinto y sexto, con cerca de 1.400 millones de inversión en el 2020. Y ojo, porque hay dos estudios de Crunchbase y de Dealroom que no son correctos, que dicen, oye, en España ha caído casi un 40% respecto al 2019. No es así. Lo que ocurre es que nosotros, está muy bien saber las rondas grandes, series A, de más de 1 millón, 2 millones, pero hay mucha operación también por debajo de importe de 1 millón o 2 millones, ¿vale? Y esas son las difíciles de encontrar y las difíciles de censar en un estudio. La pandemia, nuestro país, el Venture Capital Tech, ha sido resiliente. No hemos crecido lo que veníamos creciendo otros años, pero sí que ha sido un 2 a 3% de crecimiento el 2020, pero ojo, ya les avanzo que el 2020 es récord. Ya hemos, en este 2021, perdón, en los 4 primeros meses del año, ya hemos alcanzado y superado el volumen de inversión del 2020. Fíjense que este 1.400 es 5, casi 10 veces lo que se invertía en 2010. Y el 2021 apunta maneras, a día de hoy, o sea, son unos 1.500 y pico millones invertidos en 2021 y llegaremos a los 2.000 millones este año, que es lo que yo dije a principio de año. A principio de año y apunté este año va a ser un año de crecimiento. Antes de todas estas grandes rondas que ustedes han visto, ¿no? Que entraremos ahora a explicar algunas de ellas. El 2021, si llegamos a 2000, para que se hagan una idea, 2000 ya será 13x versus 2010, que se invirtieron 150 millones en Venture Capital tecnológico, ya lo veremos, y además casi el doble de lo que se invirtió en 2017. Exits, y esto es otro punto importante, no solo incremento el volumen de inversión en Venture Capital Tech, lo cual demuestra que esta inversión en este tipo de activo es resiliente y no va correlacionada con ciclos de economía si se eligen unos buenos gestores y un buen fondo. Y además los exits, aquí ya hago un apunte, ya superan el volumen de inversión. Es decir, hay más liquidez de salida a venta de empresas tecnológicas de lo que es inversión. Y esto ha pasado en 3 de los últimos 4 años. Barcelona y Madrid, ya les digo, quinto y sexto, somos el segundo país en Europa que tiene 2 ciudades en el top 10, la otra es Alemania con Berlín y Múnich. Y eso sí, en 2020 lo que ha pasado es también un efecto interesante. Es decir, han habido menos rondas grandes, las mayores han sido las de Job and Talent. La gente dice, oye, ha sido 2021. Bueno, técnicamente ha sido 2020, una ronda de 2020. Se publicó en enero de 2021. Se fue a notario en 2020, diciembre. Parte de esa ronda, que ha sido bastante grande, pero ya una parte de ella, que ya fue de 80 y pico millones de euros, 100 millones de dólares, para que se hagan una idea, una mega round es una ronda de 100 o más millones de dólares, técnicamente hablando. Y PAC fue la segunda mayor ronda del año pasado, que esta es una invertida nuestra. Esta compañía, y hablando de empresas de grande crecimiento, es una de las que apuntan a un nuevo unicornio en España. De 2016 a 2020 se ha puesto en 57 millones de euros de facturación, se publicó hace poco. Y fue una de las mayores rondas. En esta compañía, además, se han producido secundarios, ¿vale? Y es un momento interesante. Nosotros podríamos haber salido ya, pero es pronto. Y a valor de salida ya nos devolvería casi todo lo que hemos invertido en el vehículo 1, esta compañía. Hablando no nos olvidemos, aunque haya habido pandemia, pues tenemos unicornios, y los han habido antes. eDreams fue unicornio, Más Móvil es unicornio, Cabify también, Letgo también, Globo está consolidada y además Globo ha sido una de las 5 mayores rondas en Europa en el 2021 y la mayor ronda que se ha hecho en la historia de España ha sido en este 2021, en pandemia, por 540 millones de dólares, 450 millones de euros aproximadamente. Próximos unicornios los hay. Y esta slide, Alex la conoce y yo la vengo poniendo desde hace 3 años. Y resulta que este año las 3, este consiguió la mayor ronda, Wallapop ha conseguido una de las 3 mayores rondas de este año, TravelPerk también y Job and Talent también. Y aquí hay un nuevo player que sube muy fuerte, que es Lingo Kids, otra participada nuestra, ¿vale? Que lleva un ritmo impresionante, es la única que ha
conseguido de 1 millón de facturación mensual a 10 millones recurrentes de lo que se llama Monthly Recurrent Revenue en 24 meses. No conozco otra empresa de software y si alguien la sabe se agradece que me lo diga, que en 24 meses se haya puesto de 80.000 euros de facturación mensual a 800.000, que multiplicado por 12 eso es lo que se llama el ARR. Es decir, de 1 millón de ARR dividido por 12 son 80.000 y los 10 millones son los 800.000. Esta empresa tiene, el founder es muy ambicioso y ya nos gusta. Y ya nos gustaría que la sacara a bolsa en Estados Unidos como él quiere. Sería otra de las grandes sorpresas y va por el camino de hacerlo. A partir de aquí, esa es la evolución del Venture Capital Tech desde el 2010. En azul es la categoría Seed, que se ha multiplicado por 10 el tamaño. Es el espacio que invertimos, técnicamente nosotros invertimos en lo que se llama semilla media, cuando la empresa ha facturado, lleva unos meses de facturación ya, si bien en el nuevo fondo que hemos hecho destinamos una parte al Early Seed, aquellos que todavía no facturan, pero muy poco. Nos centramos en semilla media y tardía. E invertimos después en las compañías hasta 2 millones de euros máximo en una compañía entrando con tickets de unos 500.000 euros. El 2020, que no lo tienen aquí, estaríamos en esos 1.400 y en 2021 ya llevamos más de 1.500 y llegaremos a 2.000, que será casi un 2x versus el 2017. Lo que es muy interesante, y se pueden fijar aquí, es que el color amarillo son las series A, que también crecen. Y las series B en adelante también. Y que crezcan las 3 barras, el color de las 3 barras es signo de un ecosistema y por eso España es un lugar interesante para invertir. Y para tener este asset class, este tipo de inversión en su cartera, aparte de la renta variable, aparte de los edificios en alquiler, es decir, este asset class está, si cuando se habla de asset class, es la diversificación del patrimonio personal que tiene uno. Yo hablaba con una banca privada hace poco y me decían que en Suiza el 80% de sus clientes tienen venture capital en su cartera. En el norte de Europa, en países nórdicos, Alemania también, en UK también. Y en España hemos de hacer un esfuerzo de entender este asset, que no solo es real estate, y este asset con buenos gestores, que tengan buen track record y experiencia, puede conseguir esa TIR neta del 20 al 30%, que es el objetivo que ha de tener un gestor ambicioso de Venture Capital Tech, ¿vale? Y que son equivalentes de devolver de 2 a 3 veces X el dinero a sus inversores. A partir de aquí, si me preguntan, oye, ¿cómo va Barcelona y Madrid? Es una pregunta, ¿no? Bien, los datos de cierre de 2020 van en la misma tendencia, es decir, Madrid cada vez está creciendo más en volumen de inversión, si se fijan, de forma significativa, y eso es bueno para el ecosistema, que hayan 2 ciudades que crezcan, y Barcelona también. Y en número de deals, parece que Barcelona se ha estancado en los últimos 3 años, falta el 2020, y Madrid pues sí que ha crecido relativamente, ¿no? Un dato muy importante es entender las 10 rondas mayores que se han hecho en Venture Capital en el país, porque te da un poco la visión de cómo está yendo un Pareto, ¿no? O sea, concentración, ¿no? ¿Cuál es la concentración? Estas son las 10 mayores rondas que hubieron en el 2019. Si hiciéramos las del año pasado, entre ellas estaría Joe Pantal en la primera, con casi 88, 80 y pico millones de euros. La segunda sería PAC, 44 millones. Pero fíjense que estamos hablando de 80 y 44, es decir, estaríamos en este rango. Es decir, no han habido grandes mega rounds en el 2020 y esto ha sido uno de los temas que podríamos comentar. Sí, en el 2019. En el 2019, y esto sale así, es un número que parece diabólico, el 49% de todas las inversiones que hubieron en España fueron de más de 20 millones para arriba, lideradas por fondos internacionales, donde aquí también obviamente hay fondos nacionales. Hay inversores que hemos entrado españoles, pero las rondas a partir de Series A, las rondas de gran tamaño, como han sido la de este año de Globo, como han sido las de Wallapop, han sido lideradas por fondos internacionales. ¿Por qué? Porque tienen interés en nuestro país. Hay talento, hay buen talento y hay muy buenas inversiones y se han hecho muy buenas operaciones. España, para que se hagan una idea, en evolución, si este año acabamos en 2, en 2000 aproximadamente, en 2.0, el referente que podríamos coger es Francia, ¿no? Esto es un poco el equivalente. United Kingdom, Alemania, Francia. Según el año está Francia o Alemania segundo y tercero.
Suecia, Estocolmo concretamente, y España, ¿no? España, estábamos en 2014 en unos, pues bueno, en estos 400 millones, ¿no? Y vamos a hacer un 5X en el 2021 y estoy convencido que llegamos a 2000, que es donde estaba Francia aproximadamente en el año 2016. Y si me preguntan, ¿qué proyección ves, Manuel, para lo que es el Venture Capital Tech en España en 3 años, hacia el 2023? Lo veo en los 3.000 millones. 2.500, 3.000 millones. Como esto está grabado, me gustaría revisar estas notas de aquí 3 años. Y esto es el tema más importante. Es decir, hay buenos equipos, los inversores internacionales tienen interés en nuestro país, hemos de levantar la cabeza, los emprendedores cada vez se lo creen más, hay muy buenos proyectos. Nosotros estamos viendo actualmente de los mejores deal flows que hemos visto en la historia, es decir, de los mejores proyectos para invertir, y nos está costando, porque para seleccionar proyectos no es fácil, entre ellos porque la calidad es muy buena. Pero esto es un punto muy importante, cada vez más inversión, cada vez más inversores internacionales, que algunos de ellos son los que permiten exits. Es decir, los exits es la venta de la empresa tecnológica. Cada vez hay más secundarios. ¿Qué quiere decir? Oye, Manuel, para vender la empresa, yo soy inversor en seed, como somos nosotros, ¿vale? ¿Y cuál sería un poco la foto, ¿vale?, de cómo puede salir, ¿no? Cómo salen los inversores, ¿no? Pues bueno, siempre se ha hablado de vender la empresa, ¿no? Se vendió Privalia, los inversores tuvieron un retorno, ¿no? Pero también hay secundarios donde no se vende toda la empresa, se vende una parte y los inversores iniciales, los que han entrado antes de los inversores que entran, ¿vale?, pues les compran una parte. En PAC, por ejemplo, el año pasado entró un private equity y dijo, oye, invertimos y una parte lo destinamos a comprar acciones a los inversores existentes con un descuento. O en Mailtrack es diferente porque aquí ya es un fondo especializado en secundario, es decir, en comprar solamente participaciones de inversores, no en que entre el dinero en la compañía, sino solo compra el dinero a inversores para sustituirles en su posición. Por eso se habla de primario y de secundario. El primario es el dinero que entra a la compañía y el secundario es el que no entra en la compañía para recomprar a participaciones e inversores existentes. Cada vez hay más secundarios. El otro día David Miranda publicaba en Twitter, decía, oye, estoy cerrando una operación que tiene 60 secundarios para sus inversores. Y eso quiere decir mayor liquidez. Y esto hace 5 años era impensable. Y además la salida a bolsa. La gente ya se empieza a creer más salida a bolsa. Agile Contents, Fastmobile y más empresas que saldrán, tanto en mercados secundarios tecnológicos en Europa, como, por qué no, también en el Nasdaq en Estados Unidos. Los exits cada vez son más grandes y cada vez en mayor número, me refiero. El primero teníamos para entender un ecosistema se habla de las teorías del rinse and repeat. El rinse and repeat son ciclos de 5 a 8 años donde se crea una compañía, una startup, se financia, se escala y se vende. Por eso se habla que los ciclos de inversión de un fondo son de 5 años de inversión más 5 de desinversión, porque ya normalmente la startup, como mínimo, Privalia tardó 10 años en salir, Softonic 15 años. Y otras compañías que hay aquí antes. Nosotros hemos tenido el 4º año oferta de salida de una startup, pero era demasiado pronto para salir. ¿Por qué? Porque está multiplicando por 3 cada año. Entonces, cada vez hay más exits y esos ciclos de 5 a 8 años, Silicon Valley lleva 8, desde los 40 con HP. Nueva York lleva 5 y Europa va del segundo hacia el tercero. Este sería el primero, la burbuja.com, proveedores de servicios de Internet, online travel, algo de clasificados. Y aquí a partir del 2010, y ojo a lo que les digo, muchas de estas empresas se crearon. Este es el periodo de salidas, de ventas de empresas tecnológicas en España. Muchas de estas empresas se crearon en época de Lehman, en época de crisis. Crecieron en época de crisis, se financiaron en época de crisis y se vendieron que no habíamos salido de la crisis todavía. Por eso se dice que el asset class del venture capital no está correlacionado con ciclos de economía.
Pero luego es que además, después del 2016-17, en el 19, 18 y 20 y 21, es decir, si cogemos 2017, 18, 19, este ciclo de 5 años, 16, 17, 18, 19 y 20, perdón, 5 años, en 4 años han habido más ventas de empresas tecnológicas que inversión. Y eso es muy bueno. Y en diferentes modelos de negocio. Ticketbit se vende a eBay, Alienboard se vende a AT&T, Lifefull compra Mitula, en software, en gaming, Facebook compra PlayZiga en el 2019. El año pasado, sin ir más lejos, ya se lo he dicho, pues Idealista, Marketplace, Billing se vende a Apple, Signaturit se vende a Providence, una parte de ella, y además FreePick se vende a IQTU, basados en Málaga. Y a partir de aquí, yo dejaría ya para preguntas. Si tienen alguna consulta más, sí que tal vez les hago un apunte de entender cómo se crea un ecosistema. Un ecosistema se crea, tiene varios elementos, pero lo primero que necesita un ecosistema de startups tecnológicas, se necesita tiempo. Y ese tiempo, ¿cuánto? Como mínimo 20 años. A mí cuando estuve en Málaga no hace mucho, oye Manuel, ¿qué vamos a hacer para Barcelona? Primero tiempo, después, y ahora entraremos en los elementos, ¿no?, de la salsa mágica. Y en mi caso coedité un libro de Brad Feld, que es un poco la Biblia de las rondas de financiación, de los términos, lo que se llama los terms, del pacto de socios, que es Venture Deals. Y Brad tiene un libro excelente, se llama Startup. Se dice, oye, una comunidad de startup necesita un tiempo mínimo de 20 años para madurar. Yo formo parte y formamos parte con mi socio de esta primera ola, donde no había ni webs. Teníamos que salir a vender conexión a Internet, que era durísimo. Lo que se llamaba la autopista de la información se había de poner todavía ni el asfalto, bueno, ni el asfalto, había que preparar el terreno. Y después de que empezamos a conectar a la gente a Internet, salieron las primeras webs. En estos diferentes ciclos también. Primero, el hábito de consumo digital se creó en Internet con las compras de viajes, no nos engañemos, y con los clasificados que empezó el InfoShops. Después vino el e-commerce, el social gaming también, los clasificados consolidados y el software. Y a partir del 2010-2014 en Barcelona, en este caso, cada vez hay más empresas y los logos son más grandes porque el ecosistema es más maduro. Y la última ola de 5 años, tenemos compañías súper interesantes, de hardware, de software, fintechs, etcétera, Volava, que es como Peloton, etcétera. Y en Madrid pasa lo mismo, mi socio pertenece a esta ola, yo en mi caso estuve, como les he dicho, en esta de aquí, en Cinet y en Olé, cofundando, y bueno, a partir de aquí, ¿cómo se crea todo esto, no? Pues bien, para que haya una comunidad exitosa, alguno de los elementos que tiene que haber, me dejo cosas. Primero son tecmafias. Segundo, sí que pido que si alguien toma notas o los va a publicar y todo esto, que por favor ponga la fuente, como se hace con toda persona competente cuando toma referencia de un estudio, porque a un investigador lo que más le puede doler es que utilicen sus datos sin poner la fuente. Entonces, por eso pongo aquí abajo que si se van a hacer fotos, compartir y esto, que por favor ponga la fuente. A partir de aquí, la primera receta es las Startups Alumni. Startups Alumni quiere decir que si estos días se está cerrando una gran startup en Barcelona y me sabe muy mal por ellos, es bueno para el ecosistema porque mucha gente se va a ir a trabajar con experiencia a otras startups. Es lo que le pasó a Softonic en su momento. Y los grandes contribuyentes de exempleados que luego han sido empleados en otras startups sabiendo cómo se trabajar en una startup o cómo crear una nueva, Daydreams, como dice mi buen amigo Mauricio Prieto, han salido 50 startups. De Grupo Intercom ha salido el cofundador de Letgo. De Softonic, Tomás venía de Grupo Intercom y unos cuantos han pasado por la escuela de Intercom, Magister. Y gracias a este núcleo de empresas de startups les hemos de dar las gracias porque muchos empleados, exempleados de aquí han creado compañías después o han estado en otras startups. Y esto es lo que estamos viendo estos días.
Y lo estamos viendo nosotros. Startups que vemos que se fundan por gente que ha trabajado. Sin ir más lejos, esta semana he visto una compañía que hay 2 trabajadores de una startup que nosotros estamos invertidos. Pero claro, también tiene que haber tecmafias. Y esta es la gran pregunta que les hago a los fundadores de compañías como Óscar Pierre en Globo o como pues a Lucas también, ¿no? Es decir, oye, ¿qué vais a hacer por el ecosistema? ¿Estáis invirtiendo en el ecosistema aparte de cuando tengáis el exit? ¿Vais a seguir en el ecosistema 20 años para ayudar a madurarlo? ¿Cómo podéis ayudar al ecosistema? Y eso es muy importante. En nuestro caso, humildemente, lo que hemos intentado es decir, oye, mira, después de que creamos unas compañías tecnológicas, hemos creado un fondo y estamos invirtiendo, ¿no? Y esto es lo que se conoce como la tech mafia. Y esto viene de la palabra de PayPal mafia. PayPal, que la conocen ustedes, los cofundadores de PayPal, pues entre ellos está, y otros primeros empleados, ese grupo de amiguetes, esa mafia de amiguetes, ayudó a crear otras compañías súper importantes. Elon Musk, Tesla, trabajó en PayPal. Reid Hoffman, fundador de LinkedIn, trabajó en PayPal. Los cofundadores de YouTube trabajaron en PayPal. Peter Thiel, que es una bestia, es uno de los inversores de referencia y el padre de, por ejemplo, Palantir, quien está detrás de Palantir, de la financiación de Palantir y cofundador es él también. ¿Vale? Pues gracias a estas personas que estaban trabajando como primeros empleados o fundadores de compañías y startups y luego se ha vendido y se han seguido en el ecosistema apoyando, invirtiendo, esto es lo que se conoce como tech mafia. Y la antigüedad es un grado. Y el primero es David González. La primera jornada es la 1993-98 y ahí estamos. David González vende a Nuntis, que es Fotocasa, Infojobs, etcétera, a Schibsted, por una buena cifra. Y además, después sigue creando otras startups, muy referentes, ¿eh? O sea, no hablamos de pequeñitas. Computrabajo y con Infojobs son de las mayores marketplaces clasificados de anuncios de trabajo de Latinoamérica. Grupo Interclom ha sido clave en el ecosistema. Y los tengo de compañeros de consejo en iVoox y son excelentes personas y profesionales. Mi socio y yo también venimos de esta jornada, el 93-98. Didac, Roque, con Javier Rubió, con Marcel Rafat, crearon después Galdana, pero Javier, Jordi Viñas y Marcel venían de Cluster, que cuando se vendió Cluster, después crearon Nauta Capital, ¿no? Carlos Blanco ha hecho muy buen trabajo también, a los de Atrápalo, Bonus, Rocket, etcétera, ¿no? Y gracias a estos antiguos empleados, a esos startups alumni, a los tech mafias que son claves, para que se haga una idea, esto no es solo Estados Unidos, PayPal. En Berlín hay la Zalando Mafia. Y las nuevas jornadas de tech mafias también las hay en Madrid, por supuesto. Y aquí vendrá, pues, saldrá ya la eDreams Mafia, la Globo Mafia, que ya se empieza a hablar de ella, ¿no? Pero para la Globo Mafia salga, primero tiene que vender la compañía, Óscar. Y cuando la venda, él ya puede decir, oye, mira, voy a meter un fondo, voy a seguir haciendo, no, pero aparte, eso es, en un sentido puro, la tech mafia tiene que ver un fundador que ha vendido su compañía, ha hecho ciclo. Y bueno, y estos son los libros que he coeditado, que si alguna vez tienen interés ustedes en profundizar, son de libros de cabecera. Mejor que los compren ahí que en Amazon y les hacen favor porque el mundo editorial pequeñito hay que cuidarlo, como el comercio de proximidad. Y bueno, y aquí tienen ustedes mi email y para lo que necesiten y a su disponibilidad. Y lo dicho, estamos en fundraising, si alguna persona está interesada en contactarnos, pues a su disposición para presentarles nuestro fondo. Muchísimas gracias, Manuel, por compartir con nosotros esta brillante e interesante radiografía del ecosistema tecnológico en España. Yo quería hacerte un par de preguntas y posteriormente pasamos al turno de preguntas. Con los datos del primer trimestre, ¿no? Como bien apuntabas ya incluso a inicio de año, ¿no? Pues nos iremos más o menos el forecast a 2.000 millones de euros de inversión, siendo Barcelona pues una de las ciudades más activa, ¿no? Un número de operaciones, como bien señalabas en una de tus slides, ¿no? ¿Crees que la pandemia va a consolidar una tendencia de deslocalización de la inversión? ¿Que otros territorios puedan surgir gracias al teletrabajo? ¿Cómo lo ves? ¿Si va a acelerar la inversión o los exits? La deslocalización de la inversión. Es decir, que en otros territorios puedan surgir más oportunidades y eso deslocalice pues, vale, compañías sí. no tanto en Barcelona y Madrid.
Sí, a ver, la deslocalización ya está pasando. Es decir, hay, si quieres lo hablamos más tarde, pero hay un problema actualmente que es talento tecnológico. Lo mismo que le pasó a Berlín, le está pasando a Barcelona y a Madrid. Es decir, encontrar programadores de según qué nivel cuesta porque hay mucha demanda. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos actualmente. Entonces, ¿qué hace? Que tienes que estar fichando gente en Murcia deslocalizada para trabajar. De ahí a que se vayan creando empresas fuera de los hubs de Barcelona y Madrid o Valencia, bueno, hay que verlos. Yo creo que sí, que habrá un efecto de que se van a crear empresas también deslocalizadas, pero ojo porque todo el equipo remote, cada uno en su casa sin haber una oficina, también hay que ver cómo va a funcionar esto, ¿vale? Porque yo no lo tengo claro. Sinceramente, si no viéndose el equipo, se puede conseguir una startup de alto crecimiento, ¿no? Eso lo veo complicado. Espero responder a tu pregunta. Ok, gracias, Manuel. ¿Cómo ves la liquidez en el mercado? ¿En qué fase están produciendo los exits? Ya apuntabas en tu slide al parte secundario. ¿Cómo ves esta parte? Cuando a mí me preguntaba un founder, ¿no? Me decía, oye, mis inversores quieren hacer follow, pero claro, yo no sé mucho de esto y claro, ¿pueden hacer follow? Y digo, claro, a ver, el derecho a su prorata lo tienen en la ronda, ¿no? Y si quieren poner más es una buena señal para ti, ¿no? Y es que alguno me ha dicho que yo le dije que en la segunda o tercera ronda pues podrían salir. Le digo, mira, a ver, ojo, maticemos. De media, en España, y esto lo tengo muy bien medido, para llegar a una serie A, que es el gran hito de una, y solo pasan en España el 15% de las compañías de cita serie A, en Estados Unidos es un 25%, no son de media de 2 a 3 rondas y tirando más a 3 rondas antes de llegar a la serie A. Con lo cual, si tú me dices que un inversor que me invierte en la fase de Friends, Fools and Family, en la primera, que no estoy facturando, con un plan de negocio y un primer producto que igual tiene poquita facturación y le dices que en 3 rondas va a salir, ojo. Lo que sí podemos decir es que las rondas, los secundarios se están produciendo, lo que hablábamos antes, más en series B en adelante y en series A se están empezando a producir. Si tú me preguntas, oye Manuel, ¿has visto muchos secundarios en series seed? Pocos, y además al inversor de seed no le gusta hacer secundarios porque quiere todo el dinero posible, porque las rondas no son tampoco tan grandes. Todo el dinero posible para el crecimiento de la compañía. Perfecto, Manuel, muchas gracias. Pasamos ahora al turno de preguntas, ¿vale? Tenemos una primera pregunta de Gorka Muñecas. ¿Cuánto van a estar los fondos condicionados por inversiones de impacto para tener un portfolio sostenible y con conciencia social? Bueno, y esto ya está en... Uno, ya hay fondos de impacto, pero es que además hay una hoja de ruta para esto, es decir, de tener en tu... Igual que ahora se acaba de salir la... De hecho, hay una circular de la CNMV de hace poco que empieza a hablar de este tema, es decir, que con el tiempo llegará, pero Gorka, me alegro de saber de ti y gracias por la pregunta, pero que haya impacto es importante, ¿vale? Del impacto social, pero no nos olvidemos que lo primero que tiene que haber es impacto económico, que luego deriva en impacto social. Gorka, espero haber, no sé si he respondido a tu pregunta, pero está en hoja de ruta y nosotros, te pongo un ejemplo, el año pasado invertimos en Submer. No sé si la conoces, pero Submer es una empresa de hardware súper interesante basada en Barcelona que lo que hace es ahorro de consumo eléctrico hasta 50% en data centers, que es después de la aviación, lo que más consume en el mundo energía son los data centers. Ojo, ¿eh? Y uno de los factores que nos hizo invertir también es el impacto que tenías de sostenibilidad. ¿Vale? Pero si tú me dices, oye, ¿el driver de tu decisión fue ese? No, pero ayudó. Vale, bueno, tenemos una segunda pregunta. ¿Te llega mejor deal flow? ¿Son mejores los proyectos? O sea, ¿los equipos de ahora son mejor que hace 5 o 10 años? ¿Equipos y proyectos? Sí, sin duda. Me llega más deal flow. Había muy buenos equipos. Os pongo un ejemplo. Nosotros hemos picado mucha carretera. En el 2013 habíamos invertido en 3 compañías. Se nos murió una.
Y nos quedó una de 2 chavales de Zaragoza. Por eso tú me decías, deslocalización fuera de Barcelona y Madrid, por supuesto. La primera de nuestra añada, Viva. Tenemos de la primer cohorte, son 20 compañías invertidas. Nos quedan 16 vivas. Con 2 de ellas, a las ofertas que tenemos hoy encima de la mesa, devolveríamos ya todo el fondo y daríamos un 0,2 más. Y no estoy poniendo a una de las gordas ahí. La primera es en Funidelia, está en Zaragoza. Entonces, esos founders con brillo en los ojos siempre han estado. El tema está en que pueden rodearse de mejores equipos porque han trabajado también esos equipos anteriormente en otras startups. Y esa experiencia que son los startups alumni, es decir, gente que ves que ya viene a haber trabajado en algunas startups previamente en el equipo, hace que el proyecto y la calidad del deal flow suba. Y porque la gente se lo cree más. Ya tienen role models. Oye, si Luca ha vendido por 450 millones su compañía, o si Agile ha salido a bolsa, ¿por qué no puedo salir yo? ¿Vale? O si Wallapop ha cerrado esta ronda, pero Wallapop estaba, oye, que Wallapop, bueno, pues Wallapop va muy bien, oye, fíjense cómo están invirtiendo, y no son inversores que no sepan los que están invirtiendo, ¿no? Es decir, sí, vemos mejor deal flow, ¿vale? Y estamos viendo en número más equipos muy bien preparados. Lo que pasa es que no nos olvidemos del mercado. El mercado que tiene que estar listo para ser consumido y con un tamaño suficiente. Y ahí es donde los equipos tienen que hacer un esfuerzo en el análisis de competidores, de demanda, de segmento. Muchas veces se analiza poco el mercado y se tiene que analizar más en profundidad y entender cuál es mi diferenciación. Otra pregunta, Manuel. ¿La madurez del ecosistema pasa por tener mayores fondos de growth locales que cubran rondas de serie B en adelante? ¿Qué opinas? No, Habías hablado de los mira, la inversores madurez, internacionales. no, pero bien, es una buena pregunta. La madurez del ecosistema, fondos growth, no. ¿Por qué? Porque sobra el dinero de fondos growth para invertir en España. SoftBank Vision Fund tiene un partner español y sabe perfectamente cuáles son las compañías que hay top para invertir aquí y tienen todo el dinero del mundo. Si tú me dices, ¿es positivo que haya más dinero en fondos de growth españoles? Sí. Y en seed. ¿Por qué? Porque al final el retorno, normalmente, los inversores de esos fondos españoles son inversores españoles y el retorno se va a quedar en España. Entonces, yo te diría que falta más. Tú dices, oye, ¿el fondico es suficiente? No, se necesita todavía más. Pero más que esto, tienen que tener en cuenta otro elemento. Si no hay personas para trabajar, no hay más startups. Y actualmente hay un problema muy importante con el talento tecnológico. Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Y esto pasa más que poner dinero en más fondos, más dinero público, más fondos en crear programas. Y no hablamos de crear programas de bootcamps para programación, full stack, etcétera. No. Programas reglados para programadores, para tener más programadores en el ecosistema, más perfiles seniors medios formados o gente que venga de compañía multinacional que quiera reciclarse y entrar en startups que si saben hacerlo son perfiles que valen mucho. Y ese es uno de los grandes retos que tiene el ecosistema actualmente. El reto no es que falte dinero, desde mi punto de vista. Dinero sobra. El reto es que tienen que haber más proyectos y para eso, pues, si el salario de un junior developer en Barcelona has incrementado un 50% igual en 6 años, pierdes competitividad. Espero haberte respondido. Si no, me pones otro chat. Gracias. Si me podéis decir el nombre de la pregunta de la persona que pregunta, os lo agradezco si lo podéis poner en el chat. Ok. Mira, Manuel, otra pregunta. Haciendo una comparativa con otros hubs de innovación europeos, ¿en qué aspectos ves más margen de mejora y cuáles serían las grandes líneas de actuación para converger con ellos? A ver, hablando con Alex,
Alex me comentaba, oye Manuel, había un informe ahora de un fondo que nos conocemos bien, la persona que lo ha escrito, que decía, oye, el ciclo pasó de Silicon Valley hacia el norte de Europa y se fue hacia el sur de Europa la innovación. No, yo no estoy de acuerdo. O sea, para empezar, aquí tenemos empresas de online travel. De las primeras que han habido en Europa se han comido a todos los players europeos, como Dreams con Odigeo. ¿Vale? Tenemos un hub de marketplaces que si tú preguntas a los founders de Letgo por qué se vinieron a Barcelona, porque es uno de los mejores sitios de Europa, con talento, ¿por qué? Porque aquí han estado previamente marketplaces de clasificados como Infojobs, como Wallapop, etcétera, y ese talento ayuda. Entonces, eso para concretar esto. Y a la pregunta que me has hecho, alinear, bueno, hay que fijarse. Yo os he explicado las fórmulas, pues más dinero público, obviamente. Pero, por ejemplo, dinero privado también, ¿no? Es decir, ejemplo, París. Niel con The Factory, propietario de Le Monde, puesto más de 1.000 millones de su bolsillo, 1.000. Pero ojo que es que aquí tenemos a Juan Roig, que lo ha hecho muy bien y lo está haciendo muy bien en Valencia y ha puesto una cantidad muy importante, más de 100 millones de euros, ¿vale? En lo que es lanzadera, en lo que es inversión en startups, formación en startups. Y ojalá tuviéramos un Juan Roig en Barcelona, en Coruña, que no le costaría mucho, en Galicia, en Málaga y en Madrid. Es decir, aquí lo que falta es iniciativa privada de tomar más apuesta y pública y de fondos de pensiones en lo que es, y eso es una de las grandes diferencias. Tú me dices, Manuel, ¿cuáles son las de las grandes diferencias? La composición de quiénes son los inversores de los fondos en España versus Europa. En Londres, los fondos están financiados por endowments de las universidades, por fondos de pensiones, por bancos, por inversores privados, family office, etcétera, pero hay una parte muy importante de capital institucional. Aseguradoras también, ¿no? Aseguradoras, por supuesto. Entonces, tú me dices, oye, fijémonos en hubs diferentes, hay el tema legal, ¿no? Tú dices, oye, el cantón de Suiza para todo el tema cripto, ¿vale? O ser más atractivos fiscalmente en ESOPs, como hace Alemania, como hace también Inglaterra, o ser súper atractivos en desgravación fiscal de los business angels, como hay en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Espero haber respondido a tu pregunta. No puedes decir, oye, respecto a uno, no. Berlín tiene sus buenas cosas, París también, os he hablado de Niel, ¿vale? Londres es otra galaxia, ¿vale? En números y en volumen de inversión ya lo habéis visto antes, pero también, ojo, que la competitividad y lo que hacen con poco dinero los equipos en España es una de las cosas que gusta más a los inversores internacionales, porque dicen, oye, aquí equipos con la mitad de presupuesto que esas startups top en otros sitios han hecho más. Y de eso nos hemos de sentir orgullosos. Ok, Manuel. Vale, por último, última pregunta. Vale, en el 2020 hubo un récord de exits, ¿no? Tanto en número de operaciones como en volumen. Es cierto que, bueno, el volumen, la volumetría está un poco desvirtuada por la operación de Idealista, pero ¿crees que esta tendencia se consolidará en el 2021? ¿De ventas de empresas tecnológicas te refieres? Buena pregunta. No. Así como te digo que va a ser año otra vez récord y yo creo que llegaremos a los 2.000 millones de inversión, ya lo dije, no porque ahora tenga 2.500, lo dije antes de las 4 rondas, lo dije al principio, además estaba, ¿cómo se llama? Mejías, ¿no? Digo, Manuel, ¿tú cómo ves? Digo, este año llegamos a 2.000 y ya verás las operaciones grandes que van a haber. Ventas de empresas tecnológicas, yo creo que sí que van a haber. También, mayor volumen de 2.000, no lo sé. Es pronto. Daros cuenta que también ha pasado una cosa, una pregunta que no me habéis hecho. Oye, en media, te has dicho, Manuel, que se ha invertido más o menos en 2020 en lo mismo que en 2019, un 2% más, 3%. Pero lo que es cierto es que en media todos los fondos de capital riesgo en España y en Europa han invertido menos en el 2020. Y eso afecta también al M&A.
y veremos este año cómo va. Pero yo creo que sí, que van a haber alguna operación buena que va a despuntar. Y van a haber ventas de empresas seguro, cada año las ha habido. Que lleguen a 2.000 o más, ahí sí que no tengo visibilidad. Nos entra una pregunta de Acción, de Alberto Ruella. ¿De qué manera crees que podríamos generar más salidas a bolsa de startups? ¿Lo consideras deseable? ¿De generar más, perdona? Salidas a bolsa de startups. Primero que el founder se lo crea y que sea realista y que busque un path to profitability real, ¿no? Un camino a la rentabilidad, ¿no? Esto de salir de empresas a bolsa con grandes pérdidas, las tecnológicas, bueno, está bien, pero valdrás más si tú demuestras de que tienes un camino claro hacia la rentabilidad. Eso sí, ahí está siempre el equilibrio de crecimiento versus rentabilidad. Pero una vez entras en bolsa, primero creértelo. Después tener muy claro qué camino es el de salir a bolsa, qué crecimiento de tener. Por ejemplo, en software, un listón que hay son los 100 millones de ARR en 9 años. Si consigues 100 millones de ARR en 8 o 9 años, tienes muchos números para salir a bolsa. Acaba de salir Flywire, ¿no? Que es de origen español, ¿no? Y bueno, y esto es uno de creérselo, conocer el camino, de qué crecimiento has de tener, rodearte de buenos inversores que sepan hacerlo, ayudarte a crecer en ese camino y lo que he comentado, ¿no? Tener clara que también un claro camino hacia la rentabilidad. Nosotros no lo pedimos hacia las series I, hacia las series A, pero sí que os puedo decir que a partir de las series A, B, por ahí empiezan a decir, oye, which is your path to profitability? ¿Cuál es el camino a hacer una empresa rentable? Y de eso no nos olvidemos nunca. Nunca. Gracias, Manuel. Bueno, con esto ya ponemos punto y final a la sesión. Llegamos al final de esta sesión. Muchas gracias, Manuel, por compartir tus amplios conocimientos con nosotros. Fue un verdadero placer y muchas gracias también a todos los asistentes. Los esperamos en la próxima sesión de CaixaBank Talks que he organizado por Day One. Hasta la próxima. Gracias a Day One y a todos los asistentes y cualquier consulta, ya tenéis mi email. Y gracias a Alex también y a tu equipo por organizarlo. Gracias, Manuel. Buenas tardes a todos.